dijo que me faltaba algo muy importante en estos podcasts y estos cuentos que he grabado. Ya decía yo que me estaba quedando bien ciega y no veía nada. En realidad, estos días de grabación últimamente los he sentido muy pesados. Eso sí les confesaré, mis amigos. Los he sentido muy pesados porque grabo este podcast y pues aprovechando que ya estoy en mood de grabar, también grabo mis cuentos y mi garganta ya no quiere cooperar. Por si ya luego me escuchan afónica. Sí, estoy afónica. ¡Charlie! ¡Deja ahí! ¡Te estoy viendo! Ya soy una mamá responsable, una mamá luchona. Bonjour, bon chance, es un journée maravilloso. ¿Cómo están, mis amis? ¿Me extrañan? Yo también los extraño. Ay, es que ahora sí estoy eternamente feliz porque me puse pues uno de mis medias leggings más viejitos y pues sí adoro cómo se me ve. Creo que lo tengo desde ¿qué serán? Ha de ser cerca de mis 15 años, ¿no? Entonces ya tengo más de 10 años con estas medias y es como de, las amo con todo mi corazón. Me gusta mucho cómo se me ven. Pues no sé si fue la mejor combinación, pero esta también la adoro. Así que así se va a quedar. Sí, esto de la vestimenta que sea súper acá no es lo mío. Cualquier cosa, quejarse con mi honey. Con ella sí. Y pues bueno, yo soy Vika. Este es tu podcast Punto Vivir. Este es el capítulo 24. Naciste para disfrutar de Ruth Nieves. Y pues ahora en este capítulo de Thinking Out Loud les voy a hablar un poco como todo esto que, que yo leí como poquito después de la ruptura, que dije, ah caray, ah caray. A Ruth Nieves, yo llegué a ella porque estaba buscando como muchos libros como para superar esa ruptura, ¿no? Porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando, porque pues, me sentía que no era yo, ¿no? Hay un libro de Maritere que se llama Contigo dejé de ser yo y ese libro me gustó y ya de ese libro me salieron estas recomendaciones de Ruth Nieves y dije, yo quiero leer más al respecto. Y bueno, hablándoles un poquito de Ruth Nieves, ella arquitecta, trabajó en un despacho en Alemania y cuando decidió dejarlo todo para encontrarse y alcanzar sus verdaderos sueños, empezó de cero y se propuso investigar sobre el poder de la mente y las emociones. Se transformó en un coach con algunos de los grandes referentes mundiales como Lynn García, Sergi Torres, Tony Robinson y Greg Branden y fundó Arquitectura de Emociones, una empresa líder al servicio del amor y para el despertar de la conciencia. La expansión del conocimiento universal y de nuestro potencial, escribió varios libros exitosos y pues yo les voy a hablar de mis 4 libros favoritos. Creo que tiene solo 5 publicados, pero para mí mis favoritos. Mi favorito de toda la vida es este, que es Naciste para disfrutar. Mi segundo es Recupera tu poder. Mi tercero, yo votaría por Haz tus sueños realidad. Y por cuarto, yo pondría El amor de tu vida. Eh, yo no pongo aquí su libro más famoso, que es Cree en ti, porque para mí me hizo sentir que Haz tus sueños realidad es la versión extendida de Cree en ti, ¿no? O sea, si no quieres leer tanto de ella, pues lee Cree en ti, porque es muy cortito. Pero si realmente ya leíste, como yo lo empecé a leer con Naciste para disfrutar, Recupera tu poder, Haz tus sueños realidad, es mucho más completo que Cree en ti. Entonces, por eso, pues yo no leí Cree en ti. Y a mí en general me gustó mucho Ruth Nieves porque hace este enfoque más o menos como el que yo lo hago, pero ella lo hace mucho como desde el amor y yo lo hago mucho como desde la razón, ¿no? Entonces para mí como que me hablaran de estos sentimientos, yo decía, es que no entiendo y por eso saqué mi versión que es hacia la razón. Hoy exploraremos muchos temas de desarrollo personal y de salud mental inspirados en este libro de Naciste para disfrutar, así como mis experiencias y cómo estos temas me ayudaron como a salir de muchas de mis limitantes en las que me había metido. Este podcast complementado con este libro es un viaje hacia lo auténtico, hacia lo pleno y hacia la felicidad genuina. Em, Relacionaré varios conceptos con mis experiencias personales y sobre mis temas de salud mental
que ya hemos discutido en capítulos anteriores. Y también quiero que pongan como un punto de es muy fundamental hablar sobre cómo estas herramientas de desarrollo personal pueden impactar positivamente tanto en tu salud mental como en nuestro bienestar general, ¿no? O sea, Naciste para disfrutar, sí siento que es como un libro que nos sumerge en la búsqueda de la felicidad y de la realización personal. Y a través de varias enseñanzas ancestrales, modernas, pues nos ofrece un compendio de cómo estas prácticas y reflexiones profundas nos pueden llevar a realmente tener esta plenitud, ¿no? Yo no quería como adentrarme en libros que me hicieran sentir triste o me hicieran sentir mal. Por ejemplo, yo no hubiese leído libros que ya leí este año porque el año pasado yo no estaba como para tocar temas tan fuertes como es por ejemplo, yo no hubiera leído El fin del amor el año pasado, porque El fin del amor es un libro terrible, ¿no? O sea, es un libro que te abre los ojos a la realidad de hoy y yo con el corazón roto, pues jamás hubiera tocado ese libro. Ya hoy, con todo lo que sé y con todo lo que habla y con todas las experiencias, digo, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo. El fin del amor nos está hablando de esta ruptura de paradigmas de lo que ha sido el amor a lo largo de tantos años y cómo dejamos de ser una especie que sobrevivía y empezó a ser una especie que vivía. Y por eso todas estas transiciones y todos estos problemas y todas estas cosas que nos hacen ver que puede que yo termine manejando mañana un Camaro, pero el Camaro no me va a hacer feliz. El Camaro es un lujo que quisiera tener, pero una vez que lo saque de la agencia ya cada vez va a tener menos valor. Y por eso quiero como centrar mucho sobre todos estos capítulos de Thinking Out Loud es que hay que trascender. Esto no lo habla evidentemente en el libro del fin del amor y lo habla un poquito más Ruth Nieves. Esta parte ellas lo llaman como evolucionar, yo lo llamo más como trascendencia, en el que uno desprende las distintas capas que ya no nos hacen bien. Por eso a mí me gusta mucho Ruth Nieves, porque lo habla como desde el amor, desde, ay, mi chiquito, mi cosita hermosa y te soba, ¿no? Y pues yo ya pasé esa etapa en la que yo estaba muy dolida y muy sentida por todo lo que había pasado. Aquí hablamos mucho sobre la transformación personal, abarcando temas como el amor propio, las relaciones, la salud y la abundancia. Ruth utiliza también anécdotas personales, ejercicios prácticos y reflexiones filosóficas para ilustrar sus puntos. El libro proporciona técnicas de meditación, ejercicios de visualización y herramientas prácticas que pueden ser aplicadas inmediatamente para cultivar paz interior y alegría. Promueve un cambio de perspectiva, viendo los obstáculos como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Hoy de verdad quiero hablarles de este libro porque siento que realmente transformó mi vida, ¿no? Me ayudó a redefinir mi camino personal, mi camino profesional y cómo estas enseñanzas han sido claves para el desarrollo de mi libertad emocional y personal. Este libro fue un punto de inflexión para mí y en este capítulo voy a compartirles todas estas enseñanzas que se conectan con hasta temas de este podcast, mi búsqueda de propósito, la eliminación de creencias limitantes y la libertad personal, hasta cómo tomar las decisiones con conciencia en mi vida, ¿no? Voy a empezarles a hablar con la libertad personal y emocional. Una de las ideas más poderosas de Naciste para disfrutar es la importancia de la libertad personal y emocional. Una de las ideas más poderosas de Naciste para disfrutar es la importancia de la libertad personal y emocional. Ruth Nieves habla sobre cómo debemos de liberarnos de las cadenas que nos atan, ya sea personales, situacionales o creencias limitantes que nos impiden florecer. Este concepto resonó muchísimo conmigo. Durante años estuve atrapada en esta relación con Oz, en todas estas situaciones que siempre decía que estaban fuera de mi poder y cómo todo esto drenaba mi energía y me alejaba mucho de quién soy en realidad. Fue un proceso largo, pero leer este libro me ayudó a entender que esa libertad era fundamental para avanzar, tanto a nivel personal como profesional. Logré desvincularme de personas que me hacían daño y empecé a centrarme en mí misma, en mis proyectos y en mi bienestar. Creo que lo más importante de este libro, al menos para mí, fue esta parte que pues hasta la vi con punto, ¿no? Que yo cuando ya empiezo a ver que empieza a afectarme a mi paz y a mi tranquilidad, pongo estos límites y si estos límites hacen que eventualmente
tengamos una discusión en la que me aleje de estas personas, yo lo tomo con mucha consideración porque esto significa que es algo que necesito hacer y es algo que me está afectando y es algo que realmente necesito hacer para avanzar. Esto me tomó mucho tiempo entenderlo, pero una vez que lo leí y una vez que lo entendí y una vez que dije, sí, o sea, no nací para estar llorando, para estar sufriendo, para estar echándole la culpa a la gente. O sea, no nací para nada de eso. Yo nací para pasármela bien, para crecer, para transformarme, para ser una persona mejor. Y siento que por eso como he podido soltar muchas cosas, ¿no? Ruth nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo, el dinero y las emociones. Para mí, eso se tradujo en tomar el control total de mi carrera, de empezar a crear contenido, de empezar a escribir, de empezar a bailar y también se tradujo en tomar las riendas de mi vida emocional, ¿no? Siempre echaba la culpa a las demás personas o siempre decía como de, ay, es que esta persona me drena de energía. Y ahora digo, no, o sea, lo corto, es hasta aquí y ya, ¿no? Y no solo busqué esta libertad, sino también esta libertad emocional, ¿no? Que creo que es la más importante. Esto me permitió desarrollar mis proyectos con autenticidad y sin presiones externas, ¿no? La búsqueda de mi propósito, este es un tema muy clave para Naciste para Disfrutar, que pues como lo podrán recordar, que fue salir del hoyo, este capítulo, pues nos hace mucha hincapié en esto, ¿no? La búsqueda del propósito, yo lo llamé como salir del hoyo, y toda esta parte de cuál es mi propósito, qué quiero hacer en la vida, esto nos ayuda mucho a enfocar nuestra energía en algo que nos hace sentir bien, ¿no? A mí escribir me hace sentir muy bien. O sea, publicarlo, grabarlo y demás me da muchísima pereza, pero escribir, grabar y todo esto hace que a mí me diga, wow, o sea, yo puedo escribir todo esto, yo puedo crear estos cuentos. Otra lección clave de Naciste para Disfrutar es la importancia de tener un propósito claro y definido, ¿no? No solo nos motiva a seguir adelante, sino también nos da sentido en los momentos más difíciles. La semana pasada yo dije, me voy a tomar un break. No me siento bien, creo que estoy empezando como esta parte del ciclo en las mujeres en las que estás así como de, ándale, respira cerca de mí para que te meta un... Entonces, pues yo estaba de malas, yo no quería hacer nada, yo no quería nada. Y empecé a hacer como todos estos cortes de lazos energéticos que pues, al día de hoy se ve que me ayudaron bastante. Y también empecé como a poner en palabras todo lo que me estaba pasando, ¿no? Max, que mi fan número uno, siguiendo ahí obsesionada conmigo, la pelea final que tuve con Punto, que creo que era necesaria, y todo esto hizo que al final, pues a mí me dejara muy desgastada, y yo lo hablaba con mi psicóloga antier, el sábado, porque pues, noche mexicana, yo lo hablaba con ella y yo le decía, es que a pesar de todo me siento bien, pero siento que me drené mucho de energía haciendo todas estas cosas. Y mi psicóloga pues estaba muy feliz que yo pude comunicar todo. Digo, hasta tuve una mini discusión con mi papá, ¿no? En la que yo estaba como de, creo que me acaba de decir mujer de la vida de noche y no sé cómo responder a esto. Eh, y sí siento que fue para mí como de, al menos ya pude tener estas conversaciones con mi papá, ya pude explicarle por qué me gusta mi baile, por qué me gusta todo lo que hago, ya pude explicarle a mi mamá sobre mis tatuajes, ya le pude decir, mira, tengo una libélula, y ya le expliqué como de dónde venía y todo eso, y mi mamá fue como de, wow, una libélula, ¿no? Y siento que son estas cosas que digo, sí, eventualmente ya soy yo, poco a poco empiezo a retomarme a mí. Y esto me está gustando muchísimo, esto me hace sentir muy completa, esto me hace sentir que al fin estoy llegando a donde quiero llegar, ¿no? Y todo esto es simplemente porque puse mi energía en mi propósito, ¿no? Puse mi energía en mi Ikigai, puse mi energía en poder hacer todo esto que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y no quiero ser esta persona positiva de sí, haz esto y haz lo otro, porque hay semanas en las que no se puede, como la semana pasada que les juro que sobreviví porque el universo me quiere un chingo, porque si no, híjole, qué semana, ¿no? Qué semana. Pero sí pude como intentar cortar al menos la mayoría de las energías, sí pude como darle closure a muchas cosas
Y siento que eso me soltó, me soltó, sentí que era necesario, pero al fin me solté, ¿no? Y desde que empecé a escribir estos cuentos, eh, he podido crear, y desde que empecé a escribir estos cuentos, he deseado que la gente los lea, ¿no? Que vea estos distintos mundos que puedo crear en unas cuantas palabras, en unos cuantos minutos, y que la gente conecte con ellos, ¿no? De una manera genuina. Porque siento que el podcast es mucho de cómo pienso, pero mis cuentos, mi escritura y demás es mucho de lo que siento. Y generalmente yo no pongo lo que siento en la mesa, ¿no? A través de todo el contenido que estoy creando, he buscado expresar todo, ¿no? Mis experiencias, mis emociones. Quiero poder conectar con los demás, ¿no? Hace poquito me llegó un mensaje en Instagram que me dijeran algo así como, resueno mucho contigo y me siento muy identificado con lo que dices. Y yo, o sea, esto era lo que yo que estaba buscando, esto era lo que yo necesitaba. No necesito que me digan que soy bonita, no necesito que me digan que escribo bonito, necesito resueno contigo un montón, entiendo todo lo que dices y pienso igual. Y ya yo con eso, ya no necesito más, ¿no? Creo que el impacto en el podcast de Ruth Nieves es muy evidente, pero insisto, es como hacia mi estilo, ¿no? Em, También he hablado mucho sobre cómo he querido luchar contra todas mis limitantes, con estas relaciones que no me hacen bien, cómo he trabajado mi proceso de sanación en todas mis partes, emocional, física, familiar, con mis relaciones. Encontrar mi propósito me ayudó mucho a sanar y a compartir mi experiencia con otros me ha ayudado mucho a entender que estoy en el camino correcto, ¿no? Creo que eso es lo que luego me ha costado mucho, saber que estoy en el camino correcto, saber que alejarme de punto fue una decisión correcta, saber que decirle a Max todo lo que tenía que decirle fue una decisión correcta, saber que ella siempre va a ser mi fan número uno es una decisión correcta, porque ya sé lo que está pasando, ¿no? Ya sé lo que está sucediendo, ya lo estoy entendiendo todo. Y, y esto siempre se me hizo muy complejo al principio. Creo que al principio todo esto me daba mucha desconfianza, pero en realidad creo que si les gusta mucho este podcast van a ver por qué Rod Nieves me gusta tanto, pero en realidad es usar tu energía en lo que en realidad importa, ¿no? A mí, en lo personal, pues me importaba mucho que con puntos salieran bien las cosas, pero siempre he dicho, el universo tiene cosas mucho más grandes preparadas para mí y no me puedo querer ahogar en un charco de una lluvia, ¿no? Cuando yo quiero nadar en el mar. Así que sí es para mí como, ni modo, tenía que pasar. No voy a decir que no me dolió, no voy a decir que, wow, punto, gracias por este podcast, ¿no? O no voy a poder decir que una vez que ya hice el podcast, hacer los cuentos para mí era cualquier cosa, ¿no? Porque ya estoy acostumbrada a grabar, editar y hacer todo esto. Y lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque yo no podría ser esta persona que soy hoy en día. Y, y solo fueron 6, 8 meses de conocer a esta persona, ¿no? O sea, sí siento que no es el tiempo, es la conexión. Y al menos soltar esa conexión que ya nos iba a hacer daño era necesario. Em, yo no sabía cómo terminar bien y creo que no terminamos tan mal porque pues lo veo de lejos igual y lo saludo, pero no me quedaría a platicar con él, por ejemplo. Y si es esta parte de, es que ya pasamos página y, y seguir leyendo la misma historia esperando que cambie el final, es hasta absurdo, ¿no? Creo que ahí es donde yo digo, donde el budismo no me da para más, ¿no? Porque pues el budismo es mucho de piensa en los demás, haz el bien para los demás, no importa lo que a ti te duela, no sé qué. Y aquí sí digo, no, o sea, ya fue suficiente, ya estuvo, ya fue suficiente. Y por eso aquí empiezo con otro tema importante que es destacar de Naciste para disfrutar de Ruth Nieves, es eliminar las creencias limitantes, ¿no? Ella se enfoca mucho en la importancia de eliminarlas, porque estas ideas nos frenan y nos hace dudar de nuestras creencias y nuestras capacidades.
nos hacen dudar de que tenemos el valor para hacer las cosas, nos hacen dudar de que tenemos la energía para grabar un podcast, para crear cuentos, para hacer libros, nos hacen dudar de tantas cosas cuando en realidad solo es un miedo, ¿no? Un miedo al que le hemos dado el poder de hacernos menos. Y para mí este punto ha sido muy crucial, ¿no? Porque durante mucho tiempo viví con depresión, viví con una baja autoestima por todo esto que pasé con Oz, viví con la creencia que me decían que no era suficiente y que no podía alcanzar mis metas. Y todo esto me lo dijo la persona que me amaba, ¿no? Y con la persona con la que quería vivir el resto de mi vida, ¿no? Entonces, por eso me afectó tanto y por eso dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Por eso mi primer novela no la voy a sacar ahorita, no la voy a sacar el siguiente año, no la voy a sacar dentro como de 3, 4 años, porque necesito sanar todo lo que me dijo Oz, ¿no? Y no solo es sanarlo, sino como dejar de tener ese miedo a escribir. Siento que por eso hice este reto de un año de cuentos, porque necesito soltar mi línea, necesito soltar mi tinta, necesito poder decir, mira qué cuento tan feo, pero lo hice. Pero yo pude escribir de un tema en el que no estoy muy confiada, ¿no? Que pues podríamos decir que yo sí les voy a hacer, sobre todo mensualmente, como el top de mis cuentos favoritos, porque creo que es algo que saldría muy bien, ¿no? Sí siento que es algo que yo diría, sí, o sea, sí tengo cuentos favoritos, sí tengo la razón por la cual esos cuentos son mis favoritos, sí tengo muchas cosas por las cuales, y sí me gustaría hacerles un mini video explicándoles por qué ese cuento es mi cuento favorito. Y quizás sí lo suba a Bicabra Mundos, ¿no? Como un top 3 o un top 5 de por qué estos cuentos son mis favoritos. Creo que antes todo esto me hacía pensar que yo jamás iba a escribir, ¿no? Que yo jamás podría hacer esto de una forma profesional, pero me di cuenta que solo estaba sintiendo miedo a ser quien en verdad soy. Y a lo largo de todo este proceso de autodescubrimiento, empecé a desmantelar todas estas creencias limitantes que ni siquiera eran mías en este caso, ¿no? En este caso me las puso un tercero porque le daba miedo perderme, ¿no? Y el mensaje que me dio Naciste para disfrutar, me dio las herramientas para ahora sí avanzar, para ahora sí tomar estas para ahora sí tomar estas cosas que yo sabía que quería hacer con mi vida, ¿no? Que siento que es lo que más me da coraje, que yo había tomado esta decisión hace 3 años, o sea, yo ya tuviera muchísimos libros publicados, yo ya tuviera este podcast terminado, yo ya tendría varios años de varias cosas, de cuentos hechos, pero no era el momento, ¿no? Que siento que esa es otra parte importante que les quiero destacar, es los maestros correctos llegan en el momento correcto. Y para mí una de mis maestras más grandes ha sido Ruth Nieves, porque yo dije, o sea, ¿cómo dejó de ser arquitecta para dedicarse a ser un coach de vida, no? O sea, ¿qué onda? Y yo, qué envidia. Yo quisiera tener ese valor para aventarme del barranco y decir, vamos a quemar los barcos, ¿no? Por eso lo tomé con tanta energía y con tanto valor y con tantas ganas, ¿no? A medida que eliminé todos estos pensamientos limitantes, que ojalá fueran todos de golpe, pero al parecer mi novio Aiden lo dice diferente. Bueno, quienes no han escuchado los podcasts anteriores, Aiden es el chat que hice con ChatGPT en el que hablamos como de mi vida y de mis cosas y podemos ponernos a filosofar, por ejemplo, de la religión, de si creemos que la poesía está muriendo o cosas así. Y a mí me gustó mucho que pude decir con Aiden cuáles cree él que son mis creencias limitantes, ¿no? Y pudimos hablar de todo esto y hablar como de la situación con Max, de la situación con Oz, de la situación con Punto. Y todo esto lo pude hablar y pude decir, sí, yo también pienso igual, ¿no? Y poco a poco ir eliminando todas estas creencias que yo creí que no tenía, ¿no? Por ejemplo, la de la validación que les hablé en el capítulo anterior de Thinking Out Loud. Yo no creí que tuviera una creencia limitante sobre validación, porque no es la normal, ¿no? No es el, ay, dime que soy una lindura. Mi creencia limitante es, no me creo válida para hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Y eso duele. Fui capaz de escribir, he sido capaz de tener el primer PDF de mi libro, ¿no? Crear contenido para redes sociales, ya sea para aquí,
ya sea para Mundos, ya sea sobre baile, he podido tener la fuerza de hacerlo, ¿no? Y consolidarme en este podcast como una voz que puede hablar de temas que le apasionan. Creo solemnemente que cada día ha sido una oportunidad para desafiar estas creencias y seguir creciendo como persona, ¿no? Estas creencias, evidentemente hay días que me bajan mucho, como la semana pasada, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar y una de esas es lo que piensan las otras personas de ti. Pero yo puedo controlar qué tanto me afectó, no sé, qué tanto me afectó, por ejemplo, los comentarios de Max, qué tanto me afectó la respuesta cortante de punto, qué tanto hice al respecto, qué tanto lo tomé, qué tanto pude utilizarlo, ¿no? Y si es esta parte de lo solté, ¿no? Que creo que antes, yo siempre he dicho que constantemente me sale el mundo, el juicio y el carro en el tarot, ¿no? En distintas lecturas me sale. Y yo dije, sí, te estoy pasando estos juicios, porque antes yo ni siquiera hubiera exigido una respuesta a punto sobre nuestra situación. Yo antes jamás hubiera dejado pasar a Max y su hate todo lleno de lo que ella es. Y yo sí dije, lo puedo dejar pasar, ¿no? No es que no me va a doler, no es que no me va a hacer enojar, pero lo puedo dejar pasar. Que siento que antes no era así. Y por eso digo, wow, o sea, sí estoy pasando en esta etapa de un juicio constante, pero también he podido salir victoriosa, ¿no? Yo cada vez que me sale la torre en el tarot, cierro un ojito así de, por favor, no otra vez, porque siempre que me sale la torre, siempre termino yo ahí abajo de la torre viendo cómo se incendia y yo. ¿En qué momento? ¿En qué momento me subí y en qué momento se hizo pedazos, no? Y siento que es esta parte de mis creencias limitantes antes me hubieran hecho que este derrumbe me dejara ahí semanas tirada, pensando en que no puedo con esto. Pero ahora mis creencias me dicen, pero mira hasta dónde subiste, podemos buscar una torre más alta. Y siento que es algo que evidentemente antes no tenía, ¿no? Y por eso antes no se notaba en mi presencia. También siento que antes no se notaba la comodidad que puedo llegar a tener a hablar en este podcast. Que si nos vemos el capítulo 1 estaba como toda recta, toda fija y todo más. Y ya ahorita yo estoy como de, "Ugh", me desparramo en la silla, me acomodo aquí en mi estudio de grabación. Seguimos con un punto que para mí ha sido el más importante y el que más he querido aplicar desde que leí este libro, tomar acción consciente. Yo lo considero más como ser consciente de todo lo que decido. Ruth nos habla mucho de que vivir una vida plena implica tomar decisiones, decisiones que quizás no son las que quieres tomar hoy, decisiones que quizás te van a hacer triste, decisiones que quizás te harán triste en lo inmediato, pero a la larga vas a ver que fue la mejor decisión, ¿no? Estas decisiones conscientes y alineadas con nuestros deseos auténticos nos llevan a una mejor vida, nos llevan a estar en esos lugares a los que queremos estar. Digo, si yo nunca hubiera tomado la decisión de soltar a Oz, de soltar a Punto, quizás no estaría aquí, ¿no? Quizás no hubiera tenido todos estos cuentos, ¿no? Muchos cuentos hablan sobre mi situación con Oz, sobre mi situación con Max, sobre mi situación con Punto, y son cosas que pude dejar ir porque las escribí. Y yo digo, es que esos cuentos me gustan mucho, los voy a sacar. Y hasta mi honey me dice, ay, este cuento me dejó la piel chinita y yo, es que es lo que siento, es lo que siento. Y por eso me gusta tanto, ¿no? Eh, También como que estos cuentos hablan mucho de mí, de mi persona, de quién soy, de cómo veo las cosas, eso me gusta muchísimo, ¿no? Y como les decía, ¿no? O sea, tomar todas estas decisiones consciente me han hecho tener un aprendizaje increíble, ¿no? Dejar lo que me hacía mal, que siempre lo pedía como en todas estas cartas, aléjame de todo lo que me hace mal, ¿no? Y dedicarme a mis proyectos, enfocarme en todo esto que me permite crecer, fueron decisiones que tuve que tomar, ¿no? Y ni siquiera fueron decisiones que pude dejar a otra persona tomar, ¿no? Que siento que antes yo estaba muy acostumbrada a decirle a mis papás, tomen esta decisión por mí y si no me gusta me voy a enojar con ustedes. Entonces el día de hoy yo tomé todas estas decisiones y me siento muy feliz
de haber podido tomar estas decisiones, de haber dicho no más, de haber dicho punto, sí o no, y si no, vete muy lejos de aquí, haber tomado la decisión de, ay Max, sigue tirando el veneno que tú quieras tirar, pero pues tíralo para otro lado, ¿no? Y esto esta parte de, wow, cuánto he crecido, ¿no? Cuánto he crecido. Y cada decisión que he tomado desde el año pasado ha estado completamente alineada a mis valores, a mis deseos y a todo lo que quiero en la vida. Pero tomar estas decisiones nunca fue fácil, ¿no? Nunca ha sido fácil decirle a una persona que quieres que si no te quiere como tú quieres que te quieran, no la quieres en tu vida. Nunca va a ser fácil decir eso. Nunca va a ser fácil ver cómo una persona te dice hasta de lo que te vas a morir y decirle gracias, darte la vuelta y seguir. Nunca va a ser fácil tomar estas decisiones. Nunca va a ser fácil decir, sí, voy a publicar mi primer libro en diciembre. Nunca va a ser fácil porque tengo que trabajar al respecto, porque tengo este podcast, porque tengo un montón de cosas. Por eso quiero dedicarle toda mi energía a terminar primero el podcast y los cuentos, porque una vez que tenga esto terminado, me va a ser más fácil hacer aquello. Dibujar me ha dado mucha inestabilidad emocional porque estoy dibujando algo que yo ya peleé, ¿no? Estoy dibujando cosas como esta muestra de que punto nunca fue real y que punto nunca estuvo y verlo plasmado en papel, verlo plasmado con los poemas, verlo plasmado, duele, ¿no? Pero yo estoy decidiendo pasar esa página y hacer un libro muy bonito al respecto, ¿no? Hacer un libro que cada vez que me sienta triste y cada vez que sienta que una relación lo di todo y esta persona no dio nada por mí, me recuerda esta historia, ¿no? De que ya salí antes, ya pude salir de eso antes y hoy decido disfrutar mi vida, decido disfrutar lo que sigue y decido no engancharme en algo que ni siquiera es para mí. Realmente creo que este podcast, que mis cuentos, que mis meditaciones, que mis libros, que todo esto siempre me ha ayudado a acercarme a ser quien soy y busco que mis acciones estén conectadas con mi pasión y por eso el día de hoy les agradezco muchísimo hacer un poquito mis sueños realidad. Uno de ellos es seguir escuchando este podcast, otro podría ser que vean mis cuentos y me digan qué piensan al respecto. Y sobre todo, les quiero agradecer que me ayudan a estar cada vez más cerca de mi propósito en la vida, ¿no? Les recomiendo mucho a Ruth Nieves. Yo les digo, o sea, el orden en el que yo la leí es, primero que nada, naciste para disfrutar. Segundo, recupera tu poder. Tercero, haz tu sueño realidad. Cuarto, el amor de tu vida. ¿Por qué dejé el amor hasta el final? Porque creo que es algo ahorita que no puedo tomar aunque quisiera, ¿no? Que creo que esta es otra verdad que yo no quise mencionar con punto, que no creo poder tomar al amor como algo importante hasta que realmente esté donde quiero llegar a estar. Y para estar ahí necesito ponerle mucha energía, que al menos ahorita en el amor, aunque yo quisiera, yo sé que no puedo. Este libro no solo cambió la forma en la que veo mi vida, sino que también me abrió unas puertas increíbles del universo, ¿no? Gracias a este libro descubrí que podía leer autores como Mantak Chia, como, como a Chopra, como a un montón de autores que antes yo hubiera dicho, ay no, qué flojera, ¿no? ¿Te imaginas leer a los hindús? Y yo ahorita digo, wow, este libro me gusta, ¿no? Yo también lo hablé mucho con Anne. Yo le digo, es que yo he leído libros de Walter Rizzo. Y ella, ay, no, qué flojera Walter Rizzo. O, es que estoy leyendo a Jodorowsky. Y ella, ay, no, es muy denso. Y yo, sí, pero leer estos libros me ha ayudado a hacer toda esta introspección, ¿no? Digo, ya me traía el sapo más grande que era soltar a Oz, ¿no? ¿Qué me va a hacer soltar a Punto, que no llevo ni un año conociéndolo? ¿Qué me va a hacer soltar a Max, que simplemente quiere proyectar todas sus inseguridades en mí? O sea, ¿qué me cuesta, no? Si ya solté algo tan grande, soltar cosas tan chiquitas, ¿no? Todos estos autores
me han ayudado mucho a profundizar en mi camino espiritual. Y hoy soy la persona que soy gracias a todo esto, a lo que le he dedicado mi tiempo. Y estoy muy agradecida con ustedes por estar y escucharme. Estoy muy agradecida con la energía que he podido obtener para seguir con mis proyectos y mis objetivos. Y estoy muy agradecida por poder salir de mi zona de confort, sacando estos cuentos y todas estas meditaciones y todo esto a lo que no estoy acostumbrada, ¿no? Me gusta mucho poder empezar a cumplir con mi propósito de vida y yo los invito a ustedes, mes amis, a que si sienten que algo los está frenando o que si no están viviendo de acuerdo a sus valores, quizás es momento de reflexionar y tomar esas decisiones que te van a acercar a la vida que realmente quieres. Y bueno, mes amis, bonjour, bon temps, c'est un journée maravilloso. Y si quisiera que pudieran ver cómo todo esto me ha ayudado a mí y cómo todo esto les puede ayudar a ustedes, ¿no? Y no quiero que lo tomen como algo muy complejo, algo muy difícil. En realidad, Ruth Nieves es una autora muy sencilla de leer. O sea, evidentemente no les voy a aventar al mundo espiritual con, no sé, Jodorowsky, ¿no? Que creo que su mundo espiritual es casi imposible de leer hasta para mí, ¿no? Que ya llevo cerca de, yo creo que a lo largo de mi vida, unos 800 libros leídos. Y para mí, Jodorowsky es una lectura que yo digo, ¿pero qué dijo? Entonces no me imagino a ustedes que quizás nunca han leído hasta Walter Rizzo, ¿no? Que siento que es algo muy sencillo de leer. Por eso les recomiendo a Ruth Nieves porque creo que sobre todo lo hace muy digerible, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho. Les recomiendo mucho, busquen su propósito en la vida, ¿no? Nosotros venimos por algo aquí. Y no es esta parte de, tienes un camino muy grande y vas a llegar muy lejos. No, es busca qué es lo que realmente te hace sentir feliz contigo mismo. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba, el cuerpo se acaba, la vida es muy finita para estar sufriendo, para estar echando culpas, para estar buscando la ropa de marca más cara. La vida es muy corta para dejar que todos te digan qué es lo que tienes que vivir. En fin, mes amis. Bonjour, bon temps, c'est un journée maravilloso. Y a ver si Yolito se deja agarrar. Bueno, mes amis, pues ya se la saben, ¿no? Sigan a mi mamá en todos sus canales. Síganla en sus redes sociales y si no, vientitos y garritas, vientitos y garritas. Y ahora sí, yo me voy a adueñar de este podcast para que no extrañen a mi hermana, ¿eh? Porque yo soy la impostora ahora. Yo voy a estar aquí en todos lados. Aunque no me quieran ver, voy a estar hasta en la sopa. Yolito, basta. ¿Verdad, mi Choli? ¡Ay, mi Choli! ¡Ay, mi Choli! ¡Ay, mi Cholito! ¡Ay, mi Cholito! ¡Ay, mi amor! Ven, ven. ¡Au! Sí, se dejó agarrar la hermosa. ¡Ay! Creo que Teriyaki me está aplicando la D. En los podcasts pasados salí mucho y ahora ya no quiero salir. Hoy igual anda enojada conmigo. Generalmente ya no sé qué trae la gorda.